Bueno, ¿qué tal? Buenas tardes ya a todos. Muchas gracias por estar aquí. Para los que no me conozcáis, soy Enrique Cabrera, soy profesor de la Escuela de Industriales. Y bueno, saludos a todos los que estáis aquí en la sala, también a los que lo estáis viendo en streaming, también a los que lo podáis ver luego en YouTube. Y bueno, cada vez que hago esto es menos difícil presentar a nuestro invitado de hoy, que es Toni Cuquerella. Estoy convencido que lo conocéis todos de sobra. Por supuesto, ingeniero de Fórmula 1, antiguo alumno de esta universidad, de la Escuela de Industriales, alguien que nos acompaña todos estos domingos últimamente de madrugada. Y que nada, estoy convencido de que estáis deseosos ya de darle un aplauso. Toni. Me parece muy mal que el aplauso tiene que ser más para él. La nota de fluidos depende de él, no de mí, ¿eh? No sé por qué. Tenéis que saber a quién hay que aplaudir. Y tienes más que ganar aplaudiéndote mucho más a ti. El corazón pesa más que la cabeza. Esto es así, sí. No hay otra. Llenazo como siempre. Nada, nos estamos mal acostumbrando. ¿Cómo llevas el tema de los autógrafos, las redes sociales? A ver, yo cuando vengo aquí sé que estoy en territorio, no digo hostil, te lo digo amigo, pero sé que todos ingenieros y yo ingeniero es como, si yo esto fuera la facultad de enfermería, no supongo que no pasa nada, no es lo mismo, pero aquí claro que es lógico y normal que me conozcáis mucho más. Pero yo tengo una vida bastante discreta, creo. No, por suerte no soy de esos famosos que te quiere escondido. Pero ya eres famoso. Sí, de tercera. Bueno, o sea, están más que los demás. Estamos más que los de cuarta, pero sí. Perfecto. Bueno, y aparte de la tele que te tenemos controlado, cuéntanos un poco qué estás haciendo últimamente de lo nuestro, de lo de la ingeniería. Pues sí, como tú dices, la tele es la parte que más visual, que es la parte menos ingenieril, pero es comunicativa, es otra cosa. Pero la parte más de ingeniería, pues estoy con un equipo valenciano, que es donde empecé, y por un tema entre nostálgico y porque me mantengo un poco con ellos, el equipo Campos es el más grande que hay en España también. Por suerte es el mismo que empecé, ahora está en un momento pues es grande. Campeonatos de F2, F3... F4, Eurocup, Academy, o sea, tenemos un montón de competiciones. No sé si al final creo que tengo a mi cargo unos 30 y tantos ingenieros, que es un grupo grande, necesitaban a una persona senior, pues soy el abuelete, el que está ahí dando un poquito de... Senior por experiencia, no por edad. Sí, bueno, sí, gracias. Pero sí, el mayor. Y luego también hay un máster en Motorsport que tenemos allí también, que estoy dirigiéndolo este año, pero bueno, eso es una actividad muy aparte. Lo principal, o sea, que tú también eres profe. No, profe no. O sea, no suspendes tú. Yo no suspendo, simplemente hago el temario, hago un poco el máster, le doy un poco de dirección al máster, pero intento no dar clases para no ser contraproducente con los alumnos, que no dejarles secuelas en el futuro. No está mal eso. Bueno, la última vez que hicimos esto, que está el vídeo colgado, en plena pandemia, íbamos los dos con mascarilla, yo parecía más alejados, estábamos como 2 metros más lejos todavía. No he podido ver ese vídeo porque parecía Darth Vader, se oía la respiración ahí y tal, y esto. Entonces, esa entrevista, la verdad es que yo me lo pasé muy bien, no esa charla más que una entrevista, me lo pasé muy bien, y he pensado que esta debía ser un poquito complementaria, o sea, hablar de cosas parecidas, pero también a mí yo creo que por lo que hemos preguntado y pasamos una serie de preguntas a algunos de los que estáis aquí, se hizo publicidad en redes sociales para ver qué les interesaba. Y una cosa que me llamó la atención es que le interesabas mucho tú a nuestro público, tu trayectoria, tu carrera, tu vida. Me tengo que preocupar, no lo sé, es algo que es un tema sano, es un tema de universidad sana. Entonces vamos a hablar, si te parece, al principio un poquito sobre Toni, vale, ¿no? Con independencia de que luego hablaremos de otras cosas. Pero una de las cosas que vamos a empezar desde cuando eras pequeñito. ¿Cuándo te das cuenta tú, por ejemplo, de que a ti esto del motor, esto es muy importante para ti y tú quieres dedicarte a esto? Obviamente todo es, como creo que cualquiera de vosotros, todo es una evolución y
Tú no tienes 5 años y dices, quiero trabajar en Fórmula 1. No, no sé, no hay niños de 5 años que piensen eso. Piensas en, te va gustando la velocidad, te va gustando cada vez la mecánica, obviamente, pero te va gustando todo progresivamente. Te das cuenta, pues en principio tienes 10 años y dices, quiero hacer aviones o lo que sea. Luego vas pensando, vas dándole vueltas y según vas creciendo, quiero ser piloto. Esa se tuvo que descartar porque hay que... Pero se empieza ahí muchas veces, ¿no? Muchas veces, yo creo que es lo que quiere todo el mundo. Se pasas policía, bombero y luego el siguiente es como que ahora quiero ser piloto. Y el piloto obviamente era imposible de adolescente, pero dices, bueno, pues ya que no puedo ser piloto, voy a intentar ser ingeniero, pero no pensando en Fórmula 1, sino pensando en intentar llegar a competición, a donde sea. Si es Fórmula 1, un sueño, pero intentar llegar, pensemos que estamos en otro, no digo, era otro siglo, eso sí que es verdad, pero era otra manera y no era tan fácil saber qué hacía falta. Ahora existe, creo que, mucha más información y se sabe qué pasos puedes hacer para llegar, pero también hay mucha más competencia porque lo sabe más gente. En aquella época era muy difícil saberlo, pero sí que tenías un poco que ir buscando, mirando. No existía internet cuando estudiamos, entonces tenías que comprar revistas que te las trajeran 2 semanas después. Incluso de otros países. Sí, totalmente. No, ninguna española, porque en España no había prácticamente... Cuando además te gusta, es como si te gusta el fútbol americano en España, pues lo llevas mal. Tienes que traer información de algo que no es en España. Ahora en España, yo creo que todo el mundo lo seguís, veis, pero en aquel momento no se ni retransmitían las carreras de Fórmula 1. Es decir, ¿de dónde ha salido esto? Que al niño le guste las carreras de coches y de Fórmula 1. Es un poco, lo vas viendo, te va gustando y lo intentas enfocar hacia ese camino. Yo estudié ingeniería industrial porque todavía no existía aeronáuticos también en Valencia, no existían muchas opciones y era como, bueno, voy a estudiar esto que es lo que creo que más se parece. Y no fue mal la idea porque no había tanta opción como tenéis ahora, pero era el único objetivo y de hecho yo he dicho no a trabajos sin tener trabajo, dije que no a trabajos donde me pagaban más por decir ya, pero es que yo no quiero trabajar en eso, yo quiero trabajar en algo que tenga que ver con la competición. Sí, y me fui a cobrar mucho menos en trabajos de competición porque decía, yo lo que quiero es eso, no me da igual el sueldo. ¿Y tu familia esto cómo lo llevaba? Porque claro, aquí tenemos gente joven que tendrán... Exacto. A ver, sobre todo cuando vienes de una familia, es muy fácil cuando veis a alguien que tiene una vocación, muchas veces la vocación viene influida por la familia, por el padre, la madre o lo que sea. Como veis muchos pilotos que sus padres ya eran grandes aficionados. En mi caso, nada, cero. Entonces decían, bueno, ya se le pasará. Ya se le pasará esto y acabará trabajando de ingeniero normal en una empresa respetable. De ingeniero de verdad, ¿no? Esas cosas de las carreritas y todo eso. Entonces la familia lo ve, sobre todo eso, mi madre lo verían como, bueno, dejemos que se distraiga, ya se pegará algún tortazo y ya volverá a trabajar en lo que sea. El problema está que se va haciendo cada vez más grande, tu trayectoria va creciendo, te vas a un país, luego a otro y ven que no vuelves y que al final dices, no, es que no tengo intención de volver. Obviamente, a nivel personal, sacrificios muy grandes, como sabes, que el tener una familia viviendo en otros países, pues no es la parte que no se cuenta prácticamente, o la parte que cuesta más a todos ver es cómo tener una vida estable cambiando de país cada 2 años. Con una familia en Valencia, dices, es malabarismo, puro malabarismo. Y suerte que al final pues todo ha podido encajar, pero que podría haber explotado en cualquier momento todo. Bueno, pero bueno, y hasta ahí, hasta hoy, ¿no? Qué bien. Exacto, sí, no, y bien, pero ese sacrificio es el grande, el que luego hablaremos de eso, porque muchas veces nos fijamos en la parte técnica y no tanto en la parte de sacrificio o en la parte de intensidad de lo que uno quiere las cosas. Exacto. Para llegarse. Sí, pero sobre todo yo también lo veo en gente joven que vienen y aplican para trabajar o que vienen al máster también, la motivación gana a todo. Es impresionante cuando ves que alguien quiere de verdad, lo ves y yo tenía esa motivación veo a algunos que tienen esa motivación, se acercan a la que yo tenía, pero veo que lo que yo estaba dispuesto a hacer era cualquier cosa y
y ahora mismo ves que algunos sí que tienen esa, pero muchos otros pues es más complicado. Pero por otra parte es una oportunidad. Yo esto lo hablo con mi hijo, obviamente era mi hijo aquí, pero bueno, lo hablo. Yo me da la sensación de que cada generación tenemos cosas buenas y cosas malas. Exacto, no es ni mejor ni peor, pero a mí me da la sensación de que ahora mismo igual es algo más fácil destacar en motivación que lo era en nuestra época. Cuando a lo mejor es verdad que nosotros éramos peores en muchas otras cosas, ¿no? Pero exacto. Yo creo que sí, que es y yo creo que el ejercicio que tenemos que hacer nosotros es no juzgaros a vosotros con los ojos de los años 90, cuando estudiamos y estábamos ahí sentados, sería un error. Al igual que vosotros no podéis juzgar a los que vienen detrás y pensar, buah, estos que vienen ahora, ni idea de con lo que estoy haciendo yo y lo que hacen ahora los que entran. No. Es que cada vez creo que esto va cambiando y son mejores en otras cosas. Otras cosas han cambiado las maneras, yo creo que también de educar. Yo creo que ha cambiado también un poco y sobre todo qué se necesita. Sí, mi comentario era positivo, como que hay una ventana de oportunidad. Tú decías, hay mucha gente que quiere llegar, es verdad, hay muchísima gente, hay mucha información. Estamos teniendo charlas como esta y todo el mundo está muy enfocado y todo el mundo ya diseña su carrera. Hay chavales aquí que seguro que están diseñando ya su carrera para intentar llegar. Sí, pero lo que es común a todo, ya sea vuestra generación o sea la nuestra, es lo que me pasaba a mí, que es que cuando yo estaba intentando trabajar en competición, todos los amigos me decían, estás zumbao, ¿por qué haces eso? Porque, pero ¿te vas de verdad ahora a vivir a Barcelona y te van a pagar, no te están pagando bien, estás mal, no estás mejor que aquí, ¿por qué haces eso? Y dices, pues porque quiero esto. Ya tu propia generación, que creo que es un nivel de valoración más real, todos tus amigos que están pues entrando en el mundo profesional te dicen, de verdad que no te entendemos, ¿por qué dices que no a esto y te vas allá? Que dices, pues es lo que quiero. Ese es yo creo que la mejor comparación con todos tus compañeros. Con lo cual, lo que os podemos decir es que si os dicen que estáis tumbados, estáis en el buen camino. Es lo correcto. Eso es lo correcto. Al que le dicen, no, es un tío bastante sensato y normal, cuidado, frutos estén en peligro. Vale, yo me escapaste vivo la última vez. Yo quiero entrar un poquito más en tu etapa de piloto. Porque tú has pilotado. Mal. No, sí. Pero has pilotado más que yo, más que muchos de los que están aquí o todos. O sea, cuéntanos un poquito cómo fue aquello, ¿no? Sí, yo soy un gran piloto frustrado. Imaginaros que tienes 14, 15 años y dices en casa, quiero ser piloto. Y vamos, la carcajada es brutal. En casa todo el mundo pues dicen, vale, chaval, eso, venga, pásame la salsa. No, ¿qué me estás contando? Y entonces llega un punto en el cual dices, bueno, pues quiero trabajar en verano para trabajar cargando cajas en un almacén con pues 15 años. Creo que eso estaría mal visto ahora. Motivación. Sí, pero haciendo trabajos de estos muy, como podrían ser cualquiera, lo peor de lo peor. Y todo el dinero me lo gasto en un curso de pilotaje. Todo, 2 meses trabajando en verano con 15 años para gastártelo en un curso de pilotaje. Obviamente ya te dicen los amigos, ¿estás tonto? O tú te lo gastas en un día. Eso digo, pues me lo voy a gastar en un día. 2 años lo hice. El caso es que te vas viendo que sí, que tienes, pero no hay manera. Entonces, llega un momento en el cual ya estoy en la universidad, ya estaba como ingeniero, y como futuro ingeniero, como vosotros. Y después de unos años malos de inicio en la universidad, vinieron unos años ya parece que ahora sí me voy recuperando y voy recuperando el tiempo perdido a marchas forzadas porque tenía ganas de acabar, de salir de aquí. Creo que esto a lo mejor también alguno. Pero tenía ganas académicamente, ¿no? Académicamente, sí. No es el rollo ese de salir y... No, es que ya simplemente empezar ya una vida profesional y después de los primeros tropiezos dices, no, yo quiero esto, enfocarme, quiero hacer esto. Entonces viene mi madre, a lo mejor es la que me dijo, mira, ahora ya no hace falta que trabajes en verano, te puedo pagar un curso de pilotaje o algo que lo que es lo que más te gusta. Digo, a mí me sigue gustando eso. Yo me voy, hice un curso de pilotaje más avanzado en Barcelona y me dijeron, oye, no sé si sabes que esto es una selección de pilotos. Digo, yo venía aquí yo vengo a pasar aquí 2 días, un stage de estos de 2 días. Entonces, cuando termina, me dicen, oye, que realmente estás en el top 3. Que digo, papá, en top 3. Yo el lunes tengo clases, que no. Dicen, no, está en estos chavales, tal.
podrías hacer la segunda etapa. La segunda etapa es pedir dinero a mamá, la segunda, y luego la tercera y la cuarta ya son gratis, pero la primera y segunda para ver, le pido dinero y hago la segunda, paso también, y al final hago la tercera, paso también, y llego a la final y éramos 4 pilotos, futuros pilotos. Lo bueno es que los otros pilotos de los dos luego te pagaban un año becado en Francia. Yo llegué a ser uno de los 4, pero yo era ingeniero, futuro ingeniero, no era, los demás eran 3 o 4 años o 5 más jóvenes que yo y con más futuro. Yo tenía creo que 21 o así, era como un abuelo para esto. No es. El caso está que obviamente te motiva al ver que dices, hombre, pues, bueno, te motiva o te dices, pues a lo mejor no hubiera sido malo si hubiera empezado a tiempo, pero ya hemos llegado tarde. Con 21 vas tarde. Entonces, sí, llegas a la final, no gané la final, los otros 2 que ganaron 2 se fueron, ganaron el campeonato en Francia. De hecho, tuvieron carreras deportivas bastante importantes, algunos sigue todavía corriendo, amigos, además los 2, y pilotos de renombre alto, o sea, que me dejan buen lugar. Digo, bueno, no han ganado 2 y yo soy dando que 3, no, han ganado 2 pilotos con trayectoria internacional importante, ganadores de Le Mans 3 veces, pilotos buenos, pero yo no. O sea que igual tuvieras ganado alguna, ¿no? Claro, pero por ejemplo, uno de los pilotos era Antonio García. Antonio García es un piloto ganador de Le Mans y tengo buena amistad con él, y entonces le digo, joder, tío, tú llegaste, yo no. Y me dice, bueno, tú llegaste a Fórmula 1, yo no. Dices, bueno, sí, hay que verlo siempre como yo como ingeniero, tú como piloto, pero yo como piloto no sé dónde hubiera llegado. Y él me decía, sí, pero como piloto él no se quedó a las puertas de la Fórmula 1, ganó Le Mans, está ganando Le Mans todavía, creo. Pero sí que como ingeniero, pues dicen, bueno, como ingeniero tú sí que has llegado más lejos. Bueno. A mí es que me gusta hablar de esto porque primero creo que seguro que en el fondo de la cabeza algo de piloto frustrado te sigue quedando. Sí. Y estoy convencido que te ha ayudado en tu papel de ingeniero. Y ayuda no a mí, sino a muchos ingenieros que hemos tenido, que han tenido sus pinitos en competición. Algunos tuvieron la suerte que sus padres les pagaron 1 o 2 años en karting, luego ya lo dejaron, pero obviamente si tienes que entender cómo funciona un coche, dinámica de vehículos, entender también a gestionar a un piloto, y tú has hecho algo, aunque sea mal, obviamente es una ayuda. Es el saber cuando el piloto te explica algo, cuando tú ves en los datos diciendo, no, un coche no puede hacer eso, tiene que... porque hay muchas cosas que cuando estás en la vanguardia de la tecnología que no están escritas, que se están escribiendo en ese momento. Entonces, algo que te está pasando es un problema que no existía hace 6 meses. Tienes que reconocerlo y tener esa mente abierta para... Y a veces el haber conducido te puede ayudar, o el haber pilotado, sobre todo en competición casi siempre hablamos de fuerzas, es pura dinámica y es transferencias de fuerzas, como mantener casi que fuerzas constantes y en 4 ruedas. Por simplificarlo muchísimo, pero saber cómo funciona un coche a nivel de dinámico ayuda mucho, y el haber pilotado te ayuda a entenderlo. Pero como piloto frustrado, yo empecé mi carrera de nuevo como piloto hace 2 años o 3, que me compré un kart y vamos, me pegó unas vueltas ahí de macarra total. Pero bueno, hay envidia en estos momentos en las... Me lo paso bomba con mi kart, rompiéndome las costillas, pero y no pienso competir porque me lo paso bomba. Yo solo un jueves. Pero si eres competitivo con tiempo, seguro. Sí, claro, bueno. Tendríais que ver, porque yo voy con un grupo de amigos, esta es anécdota de friki, total. Voy con un grupo de amigos donde todos pues lo hacen como hobby, mayores que yo, muchos, y yo soy el que va con todos los sensores. Yo llevo sensores de todo, lo mido todo, bajo el ordenador, me descargo los datos, tal, y todos mirando dicen, pues, el chavalín que está aquí perdiendo el tiempo con su ordenador y haciendo gráficas, y luego les gusta que les compare y les haga. Digo, venga, ahora sí que os gusta, cuando os digo que perdéis aquí o ganáis allí. Pero os reís de mí cuando estáis todos tomándoos ahí el café y mirándome a mí con el ordenador haciendo... Pero yo me lo paso bien así, me lo paso bien encima del kart y con el ordenador. Y seguro que nos vemos reflejados. No sale lo de piloto porque ya nos lo has contado y de repente dices, bueno, supongo que acabas la carrera o empiezas a trabajar ya... Hago algunas prácticas mientras estudio la carrera, pero con escuelas de pilotaje donde había hecho... esta selección, me dicen, oye, puedes venir y ser monitor de la escuela, tal, cosas así, pero dices, pero esto no es un trabajo, no es simplemente por meter la nariz, no tenía otra manera, no había equipos, no había nada. Entonces acaba la
acabo la carrera, ya empiezo la vida profesional y lo que hago es irme a buscar. En aquel momento no se mandaban currículos por email porque no había email. Poquito después ya era común el email, pero entonces mandabas un email y tenías que llamar por teléfono después para decir, ¿has recibido mi email? O sea, es que era surrealista, pero era así. Entonces, coger y presentarme en un circuito con mandar los currículums con carta a muchos equipos y en un campeonato que era lo más grande que había en España, era la Fórmula Nissan en aquel entonces, pues decir, voy a presentarme allí, pero en plan espontáneo. Y espontáneo, hablar con un equipo, no me interesas, hablar con otro, sí puede ser que he recibido tu correo, pero tu carta con un papel y sí, estará en la basura, no. Siguiente. Y al final fue Adrián Campos el que me dijo, sí, lo he visto, ven el lunes y hablamos, Alcira. Y dijo, joder, ha sonado. Y encima en Alcira. Encima en Alcira, por suerte. También a él le venía bien que yo fuera de Alcira, era de fuera de Gandía. Entonces, es como, vale, yo te puedo ayudar. Obviamente, si os imagináis, si pensáis luego en los acuerdos, yo creo que el sueldo era irrisorio, lo que consideréis ahora sueldo basura, pues por debajo. Era como me da igual. De hecho, de allí luego ya me salió un trabajo para irme a Barcelona, a Seat Sport, un equipo de carreras. Y esto es una anécdota que es yo cuando me dijeron, bueno, vas a venir a Barcelona, tal, tu cargo sería ingeniero, ¿cuánto querrías cobrar? Les dije una cantidad, me llamaron a las 2 semanas, me dijeron, oye, estás aceptado, pero tenemos un problema, que no te podemos pagar tampoco. Que tenemos que pagarte el mínimo que nos dice el convenio de la marca Seat, que te ponemos en el mínimo, pero es que el mínimo es más de lo que tú has pedido. Obviamente luego me di cuenta que había pedido muy poco porque no me daba para vivir. Eso ya en ese momento dices, ups. Pero dices, ostras, si yo pedí eso. Pero bueno, pero para que veáis dónde va en la motivación. Yo quiero entrar ahí, nada, que eso no va a ser el dinero, el problema. ¿Y ahí estás, digamos, en ser un par de años? No, ahí 6 años viviendo en Barcelona. Viviendo en Barcelona, pero con la residencia aquí más o menos. Y os va bien, entiendo. Va bien, Seat Sport era el Mundial de Rallys. Mundial de Rallys, yo entré para hacer el Mundial de Rallys, no era lo que más me gustaba, pero me daba igual. Era entrar en un equipo grande ya, porque el equipo donde estaba con Campos en Alcira era un equipo pequeñito, éramos 12 personas, 13, no es el equipo de ahora, que son casi 100 personas, era un equipo muy pequeñito, era una competición bien, pero española, sur de Europa. Y digo, no, voy al Mundial de Rallys, voy a hacer algo, pero Seat terminó el Mundial de Rallys. Y luego empezó con el Mundial de Turismos, Copas Monomarca, Copa León, diferentes cosas. Y yo dentro del equipo fui subiendo hasta ser al final el responsable técnico del Mundial de Turismos, que eso fue ya en 2005 o así. Lo que te hace es simplemente motivación, ganas de estar, querer hacerlo bien. Yo era responsable de dinámica vehículos allí, simulación. Simulación en aquel momento era una cosa incipiente. Tú eras el jovencito que dice, esto la simulación tiene futuro. Uy, esto no lo entendemos, que lo vea él. Si yo me pasaba un rato calculando fuerzas, tal, él les hacía incluso cálculos en oficina técnica para todo lo que son los elementos finitos. No estaba, pero era mucho más rústico de lo que hay ahora. Ahora cualquier diseñador te puede hacer ya un análisis de elementos finitos básico, pero bastante buena calidad. Entonces, el estado de cargas se lo daba yo. Yo te hago un estado de carga. Como yo soy el de dinámica, yo te digo qué fuerzas tiene que aguantar esa suspensión, ese triángulo, esa mangueta. Yo no calculaba la pieza, les daba estados de cargas, es como, y al final me convertí en pieza clave en muchas cosas, como, bueno, pues sí, lo que diga Tony. Entonces te vas dando cuenta. Sí, pero da igual cuando lo digas. Exacto. Es un poco como aprender a hacer algo que nadie más haga, entonces te haces imprescindible. Es una manera de sobrevivir y te van dando proyectos grandes. Al final ya tienes un proyecto, acabé con un proyecto pues bastante grande, el Mundial de Turismos en SEAT, que luego se ganó, pero ya yo me fui antes, pero que me salieron oportunidades para dar el salto a Fórmula 1. Vamos a hacer un paréntesis porque has tocado un tema y yo de vez en cuando quiero soltar cosas aquí que sean un poco de ingeniería y que hay gente que entiende. Cuando hablamos de simuladores, o sea, las peñas se piensa que son 2 pantallas y un asiento y un volante. Sí. Pero cuando vosotros comentáis, da la sensación de que es una simulación dinámica completa del vehículo que acepta mucho input, ¿no? Por ejemplo, los simuladores vienen más del 2005, empezaron, ahora que cualquiera puede tener uno en casa, simulador. Tiene un videojuego o lo que sea, pero bueno, tienen motores de físicas a veces bastante interesantes.
Antes de ellos existía lo que también existe ahora, que son simuladores sin el driver on the loop, sin el piloto, que son simuladores de software. Yo calculo que se siguen usando, son la base de diseño de un coche. Se crea un coche virtual con un modelo, ese modelo, un software saca un tiempo por vuelta, supongamos, y le voy cambiando parámetros y va dándote qué capacidad tiene ese coche, sensibilidades a diferentes cosas. Es como paquete aerodinámico en un Fórmula 1, lo pruebas en el ordenador primero, con un hardware in the loop se llama. Él está dando vueltas y simplemente tiene un modelo matemático que cada vez se ha ido complicando mucho más. Pero todo es matemático. Eso es un simulador realmente, donde usamos todo. Una vez ya quedado, el simulador tiene un modelo de piloto, porque si no el simulador es muy valiente. Hace cosas que los humanos no pueden hacer, porque sería capaces de tener coches con un sobreviraje, por ejemplo. Los simuladores en el ordenador siguen siendo capaces de llevar coches al filo de la navaja, que luego el piloto te dice, a ver, esto me mató, o sea, me sale una vez bien, 5 mal. No puedo tomar, este coche es inconducible. El simulador te llevaría al coche inconducible. Por eso que metemos un modelo de piloto también para decirle qué características de variación de diferentes parámetros de dinámica tienen para que decir, se puede conducir. Pero luego tenemos el driver in the loop. El driver in the loop es ese simulador que tenéis o que conocéis más, pantallas, un volante, pedales, donde nosotros tenemos modelos más reales de lo que tenéis vosotros. No es el movimiento, algunos piensan, claro, es que son hexapods con 6 cilindros que se van moviendo. No es el movimiento en sí, son las físicas detrás, que al piloto le den esa sensación de que si yo cambio un grado de ala, sea lo mismo que en el coche real. En los videojuegos eso no está correlado. Me refiero que si tenéis un juego de Fórmula 1 y le cambiáis un grado de ala, cambiará lo que el programador haya decidido que se cambie, no lo que es un coche real, que es y aparte un grado de ala es diferente en cada Fórmula 1. Hay 10 equipos, hay 10 coches, hay 10 sensibilidades. El nuestro está adaptado a nuestro coche y se intenta, sobre todo el tema neumáticos está mucho más trabajado, tema térmico, mucho más trabajado también. Tema térmico me refiero al tema calentamiento de neumáticos y todo esto. Los simuladores de videojuegos, que cuidado, están muy bien, han mejorado muchísimo, siguen siendo, pues, es como si lo hicierais cualquiera de vosotros sin la información de un coche real, que es el problema que tienen. Te hacen a veces cosas que dices no. Como ejemplo, para que veáis, esta discusión la he tenido con algunas personas que hacen simuladores a nivel profesional muy grandes, y hay bases de volante, si alguno aquí, que supongo que hay muchos que les gustan los videojuegos, que dan hasta 25 Nm, 30 Nm, brutadas. Son cosas muy, muy grandes. Y luego les explico que un Fórmula 1 no pasa de 12, 15 Nm. ¿Por qué hacen esas bases? Un Fórmula 2, sí. Pero luego los chavales juegan con un Fórmula... Y vamos, hacen fuerza porque lo quieren duro el volante, pedales que aguanten 120 kilos. Dices, sí, pero está muy bien, pero luego no... Muchas de las cosas no son... Sobre todo el pedal sí que lo tenemos así de duro, pero el volante... Un Fórmula 1 puede hacer, lo habéis visto en Japón la semana pasada, 130R a una mano, lo podrían hacer. En cualquier simulador de estos, si lo pones a tope de fuerza, una base de 25 Nm a una mano no lo hace nadie. Bueno, no sé, yo no. Yo creo que hacen falta brazos muy gordos para mover un 25 Nm, es mucha fuerza. Lo que me refiero a nosotros, ¿por qué lo hacemos y por qué lo tenemos? Porque tenemos un sensor en la columna de dirección y está midiendo continuamente la fuerza de la columna. Intentamos que esos simuladores correlen y no le den sensaciones. No es basado en el piloto me dice que está muy duro. No, tengo un sensor e intento replicar no el giro, sino la fuerza también de volante para que se le parezca la fuerza en los pies, la fuerza de los pedales, todo para ya no solo el movimiento, sino esas aceleraciones que recibe el coche y movimientos que lo tenga igual. Cuando los pilotos son jóvenes hacemos mucho coaching, se llama, que es simplemente aprender a conducir. Y eso es un pasito más de lo que puede tener alguno en casa, en un simulador. Cuando hacemos setup, entonces el tema se complica. Tiene que ser piloto más experto, ya lo hacemos... Setup del simulador, ¿te refieres? Setup del coche de verdad. Quiero decir... ¿Pero con información del simulador o...? Con información del simulador, es decir...
Estamos ahora en Bahrein. La semana que viene Bahrein se conoce porque se ha hecho un test, pero la siguiente estaremos en Jeddah. En Jeddah no hay datos porque ha cambiado. Dices, hombre, sí, se corrió el año pasado. Sí, pero han habido cambios en el circuito, se ha reasfaltado un par de zonas o tal. El viernes están rodando y ruedan los pilotos y se recogen datos. Y a la vez hay un piloto en ese simulador que está cargando los datos, pues ya tiene el modelo del coche obviamente perfecto, claro, pero está cargando los datos de esa situación y vuelve a conducir y se hacen pruebas. Desde la pista se le dice al piloto del simulador que está en la base, hazme prueba con el coche más alto en la parte trasera con un muelle más blando. Prueba que según los aero debería de ir por ahí el camino. Pero los de neumáticos piden hacer esto. Pruébalo. Y el hombre, como es un mundo fantástico, porque el simulador, si te piña no pasa nada, puedes mantener un entorno constante, pueden replicar todo eso que está pasando, que en pista, con 2 sesiones de 1 hora, pista cambiante, no van a poder nunca llegar a sacar conclusiones. Entonces se pueden hacer cosas que sea todo un poquito más constante. En el simulador, nivel de grip constante, el nivel de grip en pista está continuamente cambiando, vuelta a vuelta, tráfico, muchos elementos exteriores que afectan a lo que es un test. Entonces, para eso el simulador es herramienta clave hoy en día en cualquier equipo de Fórmula 1. Y entonces, por lo que me cuentas, y cierro y volvemos a carrera, pero por lo que me cuentas, cuando hablan de que un equipo tiene un simulador nuevo, muchas veces no es tanto el hardware, que supongo que también, pero también es todo el modelo que lleva detrás. Exacto. Son ingenieros de simulador, por si alguno ha pensado alguna vez, que suelen ser personas muy detallistas que tienen que recibir inputs de muchos departamentos sobre cómo es el coche para mantener ese modelo y luego, aparte, como si dijéramos, aplicar un poco más física no de base, pero sí un poquito más en cuanto a movimientos, no tanto a suspensiones, sino a inercias, cálculos de cosas que en el coche de carreras no se tiene tanto en cuenta, se tiene en cuenta en la oficina técnica cuando se diseña, ellos tienen que tomar esos valores para hacer que correle cuando un coche pasa por un piano y vibra, que vibre como el de verdad. Porque una cosa es que vibre, pero pasa, y otra es que vibre y me expulsa, porque está dando saltitos. Es importante, ¿da saltos o solo vibra? Pues importante es que correle. Entonces ese es el trabajo de esos ingenieros del simulador. ¿Y esto, cada escudería tiene su software propio o hay un software base y ellos lo...? Ahora mismo, por ejemplo, en el mundo del simulador hay varias marcas de hardware, pero diría que 2 se están comiendo el mercado. Una, sobre todo ahora, se está comiendo el mercado, una marca inglesa. Y en el software, el motor de software, hay muchas. Y muchas veces se puede usar hasta un software común, un MATLAB con un Simulink que tenga un modelo de coche, pero los datos, es lo que cómo te has hecho el modelo es independiente de cada equipo. Hay equipos que pueden tener muelles de torsión anclados de una manera, hay equipos que pueden tener el eje trasero conectado uno al otro, otros equipos no lo tienen, cada uno tiene que hacerse su propio modelo. Cada equipo tiene luego como suspensiones delanteras push rod o pull rods. El modelo cambia, pues es otro modelo de coche. Cada uno tiene que adaptarlo y luego meter los valores de flexibilidades, de rigideces, todo. Bueno, voy a hacer mi trabajo bien y vamos a volver al libro, si no yo no podía estar aquí hablando de simuladores. Estabas en Campeonato Mundial de Rallys. Sí. ¿Cómo aparece la Fórmula 1 en tu vida? Aparece porque yo, como ya el cargo que tenía era relativamente alto en SEAT Sport, lo que es ahora Cupra. Para los que no sepan lo que es SEAT Sport, ¿qué podría pasar? Que es Cupra ahora la marca, pues la marca nace de hecho, yo creo que esto no lo sabe ni... Bueno, Cupra es el nombre que salieron los primeros SEAT de rallies, que eran Cup Rally, era de eso, de ahí viene, y de ahí luego salió la marca que hay ahora. Eso luego lo archiváis ahí, es información inútil que no sirve para nada. Pero el caso está que estábamos en este Mundial de Turismos. Yo contrataba ingenieros de extranjeros también, y uno de los ingenieros me dice, Tony, yo era su jefe, me dice, van a hacer un equipo de Fórmula 1 en Inglaterra, porque Honda quiere hacer un equipo B de Fórmula 1. Y obviamente yo había intentado entrar en Fórmula 1, lo había visto complicado desde España, todo,
Y el hombre me dice, yo a ti te veo que tendrías que estar allí, solo que no has tenido la oportunidad o lo que sea. Digo, hombre, gracias, pero sigo aquí. Eso me da moral, pero yo sigo aquí. Dice, pues si quieres el año que viene vienes. Entonces, mi ingeniero que trabajaba para mí pasó a ser mi jefe. Son cosas de estas que te da, no pasa nada. Y me voy a vivir a Inglaterra a un equipo Super Aguri que era un equipo, no digo fake, pero era un equipo que Honda había hecho como espejo del equipo Honda, que sí que estaba en Fórmula 1. Para que veáis, Fórmula 1 ha ido cambiando. El equipo Honda es el equipo que luego se convirtió en Brown, cuando Honda dijo me piro, y que luego se convirtió en Mercedes, y que es el equipo ahora Mercedes que ha ganado un montón. En Honda era un equipo bueno, pero no tuvo buenos resultados. Luego pasó a Brown y eran los mejores. Nadie, todo el mundo diciendo son la leche. Luego pasó a Mercedes, no ganaban nada. Y luego en Mercedes empezaron a ganar todo y dices, son las mismas personas. De hecho, mis mejores amigos son de equipo Mercedes porque éramos el equipo Honda B. Por eso muchos de mis mejores amigos ahora en Inglaterra, cuando voy allí, veo a la gente que trabaja en Mercedes o trabajó en Mercedes, porque éramos todos de nuestra edad, que ahora obviamente cargos más altos que han ido creciendo, pero éramos ese grupo de ingenieros jóvenes que estaba o en el Super Aguri o en Honda, porque éramos prácticamente todos hermanos o primos. Pero, por ejemplo, eso yo siempre tenía la idea en la cabeza de que había mucha rotación en los equipos de Fórmula 1, pero tú no me estás contando que también hay una cierta estabilidad para parte de la plantilla. La rotación existe y todos los equipos de Fórmula 1 depende en el estado en que estén, me refiero. Los equipos que están en una zona inestable de la parrilla, digamos, o inestable en cuanto a resultados, en cuanto económicamente, suelen tener una fuga de talento. Esa fuga de talento suele estar a máximo 20%, pero un 10% del talento a cada año se escapa y hay que recuperarlo. Y se suele escapar el talento y tienes que buscar el talento en gente joven. Por eso es más fácil entrar al final de la parrilla que no en un equipo grande que normalmente pesca. Entonces los equipos más grandes suelen tener un equipo como Mercedes o Ferrari. Bueno, Ferrari es un caso aparte, pero suelen tener un 10-15% de rotación de personal, pero les es más fácil tener estabilidad porque suelen crear ambientes de trabajo. Mercedes es un equipo bastante estable, por ejemplo, y Red Bull lo ha sido hasta prácticamente hace poco. Equipos muy estables donde la gente está a gusto, ganen o pierdan, y no se dramatizan las cosas. Un equipo creciendo obviamente tiene que tener más de un 20% de... Ahora mismo los equipos en crecimiento son Aston Martin y Williams y están buscando, se va un 3-5% y cogen un 20% aumentan la plantilla en un 20%, o sea, captan más que pierden, porque están en crecimiento, que es normal. Total, que llegas Super Aguri, pero duras poco. 2 años. 2 años, que es estas cosas que de Super Aguri yo podía haberme quedado, porque Super Aguri se desaparece a los 2 años, pero antes de desaparecer ya veía yo que esto se está acabando y tenía opciones de irme a Honda, pero Honda era un equipo bien, pero algún podio, había ganado una carrera solo, pero algún podio, me hubiera ido a Honda, hubiera sido luego campeón del mundo con Brown, pero bueno, no me salió oferta en un equipo que estaba creciendo que era Sauber, BMW Sauber. En aquella época BMW Sauber es el equipo que hay en Suiza ahora, era un equipo fuerte, era un equipo de los de delante, como si estaba McLaren Ferrari y el siguiente equipo ya era BMW. Entonces me salió la oferta porque ven que en Super Aguri habíamos hecho cosas interesantes. A veces lo pensamos como, bueno, es un cambio de equipo, ¿no? Es como cambias de empresa de un polígono a otro polígono de país. De cerrar mi vida en Inglaterra y abrir vida en Suiza, con todo lo que conlleva ser residente suizo, más dejar de ser residente inglés, ser residente suizo, familia en España, sigue moviéndose todo esto, aviones para ver a la familia de vez en cuando. Y es complejo. Pero bueno, me fui a vivir a Suiza 2 años. Y ahí sí que, obviamente, era un equipo, no era un equipo top, como era McLaren o Ferrari en aquel momento, pero se hacían las cosas ya para ganar. Y ahí ya tienes victoria
podios. Ahí sí, tuvimos, no sé si 11 podios el primer año o algo así, ¿no? Victorias, o sea, eso que ya te consolida un poco y te da esa confianza de decir, oye, pues ya he llegado a Fórmula 1 por la puerta de atrás, por la parte de abajo, pero ahora ya, entonces, ya empiezan a conocerte los equipos grandes, ya empiezas a tener un poco el nombre, porque aparte fue llegar y un piloto que no despuntó. Yo era ingeniero de pista, obviamente es una exposición bastante grande la del ingeniero de pista, es el ingeniero que todo el mundo quiere ser cuando no sabe lo que hace. Luego en los equipos ya no hay tanta gente que... Hablando de Kubica. Sí, en este caso era Kubica, pero el ingeniero de pista es ese ingeniero que oís por la radio cuando habla al piloto. Entonces yo salía por la tele a las carreras porque teníamos una discusión en la que parecíamos un matrimonio, pero es lo normal en cualquier relación entre dos personas, un deportista de élite con un ego grande y un ingeniero que tiene que controlar el ego, pero que tampoco se le queda pequeño. Quiero decir que tiene que haber pues si no tú, yo, pero esto es una lucha y hacerles ver a que estamos en el mismo barco, que tenemos los mismos problemas y tenemos las mismas ganas de ganar. Seas piloto, seas ingeniero, somos así, tenemos tantas ganas de ganar como el piloto, pero obviamente tenemos más edad y tenemos más información, menos talento para conducir, pero el resto lo podemos dominar más. Esa parte de saber dominar una mente de un deportista de élite que suelen ser personas complicadas, todas, en todos los deportes, cuando están a un nivel muy, muy alto es por algo, y suelen ser complicados. Eso hace que tengas esa exposición también, no mediática tanto, porque no creo que en España se diera cuenta de mucha gente, pero sí en el paddock de Fórmula 1, que ya te da un poquito ese nombre. Bueno, yo recuerdo que precisamente cuando estabas en BMW Sauber era cuando nosotros empezamos a ponerte el ejemplo para la gente que quería entrar aquí, y ya poníamos una foto tuya allí con... Exacto, pero había que explicar quién era, pero claro, es lógico. Sí, en aquel momento uno estaba en la tele. Yo cuando cuentas, porque esto lo has comentado yo creo que también en las retransmisiones y además lo escuchamos en las radios, a mí muchas veces me da la sensación de que el ingeniero de pista hace, a lo mejor puede hacer un caddy en el golf, ¿no? O sea, tú el que juegas el jugador, pero tienes que tener a uno detrás, Pepito Grillo, que te diga, pues o arriesga más o arriesga menos. Sí, y mucha confianza tienes que tener, es una persona a la cual... Esta es una parte por la que os digo que luego muchos ingenieros en Fórmula 1 dicen no quiero. Hay que hacer de psicólogo, porque muchos deportistas de élite, ahora está más común, pero no es tan fácil y son difíciles de tratar, y el ingeniero es la persona más cercana, el ingeniero de pista, y le toca hacer un trabajo para el que no estamos preparados, porque no creo que ninguno ha estudiado psicología de aquí. Entonces tienes que darle vueltas a la cabeza y cómo lo hago para que esta persona sacar lo máximo de él y que él rinda al máximo sin diciéndole lo has hecho mal cuando lo ha hecho mal, pero diciéndole lo has hecho bien, pero sabiendo por qué lado le tengo que entrar. Tengo que tener una relación de hermano mayor, de padre o de colega, porque cada piloto es de una manera. A algunos les va mejor ser colega, a otros les va mejor ser hermano mayor, que siempre está ahí. A otros les viene mejor ser el padre ese que dices, bueno, esta es mi red de seguridad. Es un poco como, bueno, ¿qué relación tenemos que tener? Está claro que la de matrimonio no. Esa no es, pero la de ese trato con esa persona que muchos ingenieros, excelentes ingenieros, han fracasado cuando han llegado y se han visto ahí, porque dices, es que no es, si no dudamos que sabes lo que hay que decir, pero no le estás ayudando a que su cabeza esté, o no estás pensando, lo que muchas veces tenemos que pensar, es el trabajo que hago, que hice y que teníamos que hacer, es, yo sé lo que tiene que hacer, ¿qué quiere él oír? ¿Cómo lo hago? Porque ¿qué necesita él que yo le diga ahora? Porque le podría decir lo que pienso, pero nos llevaría al fracaso. ¿Qué es lo que él ahora necesita? Y muchas veces, antes de que te lo pida por la radio dime qué tal, ya se lo tienes que decir. Entonces el tío dice, joder, este está enchufado, el tío que tengo ahí, este está puesto. Pero tienes que ir un paso por delante, pensando en que él ahora está ahí, está viendo que se está acercando al coche de delante, quiere saber cómo está el coche de delante, qué neumáticos lleva, si le va a hacer falta poco la parada, o le estoy atrapando, pero ¿por qué le estoy atrapando? ¿Es porque tiene ruedas muy viejas o porque realmente tu ritmo es muy bueno? Entonces ya antes... Cuando él dices, ya tiene contacto visual, se lo voy a decir. Entonces él va viendo, vale, el que tengo ahí lo sabe.
Hay muchos casos de pilotos que cuando cambian de equipo quieren llevarse el ingeniero detrás. Brutal, muchísimos. Pues lo que le decía el Cadi, al final tienes una relación de confianza, Sí. te extiende. Es, para que veáis caso mío personal, Kubica se fue a Renault y me llamó, me dijo, quiero que vengas a Renault conmigo, que entonces en ese momento recuerdo que fue en un Pado, porque ya habíamos empezado el proyecto HRT, un proyecto que fue un poco desastroso, mal, nunca salió lo que debía ser. Errores que comete uno en su carrera profesional, porque no debía haber aceptado eso nunca. Pero bueno, lo digo así ahora que no hace daño a nadie, pero sí, fue un error porque nunca debía haber acertado. Quería acercarme un poquito más a mi familia y el equipo se iba a montar, pues más o menos, bueno, en España, y no fue profesionalmente la peor decisión. Pero entonces me dijo, Kubica me dice, vente conmigo, hablamos con Renault. Yo fui, hice una entrevista con Renault, en ese momento era 2009, 2010. Hice la entrevista con director técnico de Renault, un poquito escondidos porque no queríamos, hay que tener siempre discreción en estas cosas. Y yo en la entrevista lo que les dije es, vengo, pero no quiero venir como ingeniero que viene vinculado mucho a... Quiero venir porque me necesitéis, no porque queréis que el piloto esté tranquilo. Si me decís que es porque el piloto esté tranquilo, sé que tengo aquí la cuerda muy corta, porque los pilotos cambian más de equipo que los ingenieros. Me refiero a que en cuanto el piloto cambie de equipo, me quedo expuesto. Me quedo... ¿Dónde está mi...? O sea, me voy a la calle porque yo he venido solo para... Y no pienso ser un piloto, un ingeniero de los que va persiguiendo al piloto, vaya donde vaya, porque no es... Quiero hacer equipo. Yo vengo a Inglaterra, cambio de país, no tengo problemas, pero sí me necesitáis. Y yo vi que no era más lo primero, que era como, no, es que tenemos un piloto que es muy difícil de gestionar y queremos ver si con tu ayuda podemos... entonces tendré que hacerme... No lo acabo de ver esto, estamos entrando... No os preocupéis, no cerremos porque no creo que estemos alineados en lo que vosotros queréis, no es lo que yo quiero. No pasa nada, nos veremos en el futuro. Y así fue, porque en 2014 me llamó esta persona que me entrevistó en Renault, resulta que luego fue director técnico en Ferrari. Y me llamó de Ferrari y me dijo, Tony, ¿te acuerdas aquella entrevista que hicimos y que no llegamos a un acuerdo tal? La entrevista era positiva, nosotros sí que queríamos, pero entendíamos la situación y que no estuvieras cómodo, pero la entrevista iba para adelante. ¿Te vienes a Ferrari? Y claro, dices, ¿pero esto qué es? ¿Esto qué ha pasado? ¿Cómo ha pasado esto? Entonces te vas a Ferrari, obviamente, y dices, ¿cómo que me voy? Claro que sí, esto es como no se puede decir que no. Y para un ingeniero ir a Ferrari supongo que es como para un piloto, ¿no? O sea... A ver, para un ingeniero depende de dónde seas, porque los latinos, creo que si eres italiano, obviamente, es lo más. Si eres español, es lo más. Si eres inglés, no lo ven tanto. Es como, uy, te vas a meter allí, que es un campo de minas, porque Ferrari es un campo de minas, es un sitio complicado para trabajar, hay mucha política, muy grande, muchísimos recursos, muchísima presión mediática, mucho más... Cultura latina, que los ingleses no... Brutal. Los ingleses, hay mucho inglés trabajando en Ferrari, pero tienen que hacer un cambio de chip muy grande. No quiere decir que sean ni peores ni mejores, es otra manera de trabajar, como los japoneses. También los japoneses, he trabajado con japoneses con Honda, y es otra manera de trabajar, no es peor ni mejor, ya lo hemos visto, tienen resultados muy buenos también. Solo que no vayas... sarcasmo lo tienes que eliminar, cero sarcasmo con un japonés, con un suizo también, cuidado, no está bien, no tardan, con un inglés a tope de sarcasmo, no puedes ir bien, humor negro se acepta, es otra, ahí es más divertido. Fijaos lo que hay que saber para ser ingeniero en distintos equipos, ya no es una cuestión solo de... Es convivencia en un grupo de gente que pasas mucho tiempo. Cuando vas a Suiza es como tal. Cuando vas a Japón, cuando estás con japoneses, ni se te ocurra, porque no van a entender nada de lo que estás... pero no es que no te van a malentender. En Suiza te van a tomar en serio algo de sarcasmo, en los japoneses cero. Los italianos pues tienen ese otro humor también, que también hay que entenderlo. Pero bueno,
el salto a Italia volvió a ser cambio de país, cambio de nacionalidad, residencia, y vuelta a empezar con otro proyecto, 2 años en Ferrari. Ferrari, descubres lo complicado que es un equipo con Ferrari, y más en un cargo que tenía yo que era muy, muy expuesto. Sí, no digo silla caliente, que sí que lo era, porque yo llegué y mi departamento, creo que el 50% había sido despedido un mes antes. Era como, bueno, esto pasa mucho aquí. Y dice, no, cada 3 años. Vale, bien, esto me da una alegría. Dice, pero si los resultados no salen, hay mucha, ya no digo rotación, sino se apuntan con el dedo, se culpan, esas empresas son grandes. Pasa también en otras industrias, pero en Fórmula 1 obviamente mucha gente quiere ganar y mucha gente quiere ver que quieren hacer su trabajo bien, y a veces les cuesta aceptar que quizás no es correcto o se puede hacer mejor. Hay que jugar un poquito con la política, no ofender, no hay que tener mucho cuidado. Y esa es la parte que el sarcasmo lo llevaba bien. Lo de esta parte ya no me costaba mucho, era complicado. Dices, aquí hay que perder mucho esfuerzo en mantenerse vivo, no en hacer el trabajo. Entonces lo vi como es un sitio bueno, pero para no estar tan expuesto a los medios, sobre todo, porque había veces que decías, ostras, es que los medios se pueden cargar a alguien aquí. Puede ser que alguien sea despedido o promocionado porque la Gaceta dello Sport ha decidido que... Los lunes la Gaceta es temible, ¿no? Y el problema es que para mí que la prensa escriba lo que quiera, me parece fantástico. Que lo lean en el equipo me parece fatal. Es como, ¿a ti qué más te da si son gente que no está dentro del equipo? Tú toma tus decisiones en función de cómo es tu equipo. Es complicado. Ferrari es una maravilla de sitio para trabajar, medios buenísimos, gente buenísima, talento muchísimo, pero es complicado porque cualquier fracaso se magnifica y cualquier éxito se magnifica a niveles estratosféricos. Entonces complica mucho el trabajo. Ni es tan bueno ni es tan malo. Entonces es muy complicado. Bueno, y ahora que has hablado de los medios, has acabado tú trabajando en los medios. Exacto, me he pasado al enemigo. Soy ahora parte del enemigo. Sí, lo que pasa es que por suerte yo creo que intento no caer en esa trampa o no caer en el... no digo populismo, pero sí que es verdad que los medios están para eso, para hacer que sea atractivo y sea divertido. Yo, si tuviera que narrar las carreras, os pasaríais al hockey, creo, o a otro deporte, porque no es mi trabajo el dar ese tipo de entusiasmo, pero yo puedo aportar la parte técnica o dar un poco de, si no coherencia, no lo sé, dar un poquito de ya no solo desde el punto de vista del ingeniero, sino también intentar dar un poco de lógica a todo lógica desde el punto de vista de alguien que ha estado dentro y lo ha vivido. Creo que eso, y intentar ser didáctico. Si lo explico para vos como lo haría aquí con vosotros, no lo entendería la gente de la tele. Vosotros estáis a un nivel mucho más alto a nivel ingeniería. Hombre, espero que sí, porque el concepto de la tele hay que explicarlo para que lo entiendan nuestras madres. Ese es el concepto. Imaginaros que vosotros sois muy buenos en alguna asignatura, imaginaros que sacáis una nota buenísima en una asignatura y decís, ¡guau! Le ha clavado, fluidos. Habéis sacado una nota brutal. Y entonces llegáis a casa y decís, mamá, he sacado un, no sé, 10 en fluidos, soy la leche. Y tu madre te dice, ¿y de qué va eso? Ahí viene el problema. ¿Y de qué va eso? ¿Qué va eso? ¿Y de qué va eso? ¿Cómo le explicas a tu madre fluidos? ¿Cómo le explicas a tu madre algo? Y tu madre, hombre, alguno me dice ahora, mi madre es ingeniera. Digo, a ver, no sos trampa. No, una madre que no sepa de esto. ¿Cómo se lo explico? O a mi abuela. ¿Cómo le explico a mi abuela cómo es esto? Este es el concepto que tengo que aplicar yo en la televisión. Es, si no es el conocimiento, que creo que es el cómo lo hago para que se pueda entender y que no sea un tostón. Entonces, hay muchas cosas que en la tele yo simplemente les digo, tocarlo. El tema de los que sabéis algunos un poco de Fórmula 1, hay una parte híbrida. Esa parte híbrida, hay una batería, hay una electricidad que se carga, luego se descarga, se carga de diferentes puntos. La normativa es bastante compleja. Les he dicho a los de la tele, ni tocarlo.
o sea, como no es que no necesito 10 minutos y se van a ir a ver, no sé, un documental de animales en la 2. Es que no hay manera, no encuentro la capacidad, ni yo ni creo que nadie, de explicar algo tan complejo de una manera realmente que sea técnica, pero didáctica. Lo puedo explicar divertido, pero en 30 segundos, pero no voy a rascar la superficie, nunca voy a poder entrar. Digo, como queréis que, y a veces me han dicho, ¿podrías entrar a explicar ese problema que ha tenido? Digo, wow, de aquí no salgo. No, es muy, y darle vueltas a la cabeza de, ¿y cómo lo hago para explicarlo? Que es muy complejo, necesito 10 minutos y 2 pizarras. Bueno, sin embargo, yo creo que lo haces muy bien y que también hay que agradecer que en España se ha hecho una apuesta en las retransmisiones de Fórmula 1 para darle un poquito más ese matiz técnico a las cosas. Yo creo que se disfruta mucho más el deporte si entendemos lo que pasa. Sí, yo creo que sí, que se ha hecho ese saltito en el cual, si algunos sois seguidores desde que erais muy, muy pequeños, porque como sois muy jóvenes, en la Fórmula 1 era más narración y, no digo sentimientos, pero sí que era todo menos técnico. No se explicaban muchas de las cosas y la gente tampoco las quería oír. Ahora la gente ya quiere oír alguna de estas cosas y la televisión ya necesita esas explicaciones técnicas porque es muy complejo. Y hay veces que, si ahora escuchásemos narraciones de hace 20 años, había muchos errores. Se decían muchos errores que, bueno, como la audiencia no sabe, el que lo ha retransmitido lo ha dicho mal, pero como el que escucha tampoco lo sabe, no es ingeniero ni se dedica a esto. El problema está que ahora ya hay mucha más gente que lee porque hay mucha más información. Entonces ya, y aparte, hay otro problema, las redes sociales. Entonces empiezan los palos. Pueden meter palos a esos mismos errores que se decían en 2004, 2005, ahora te podrían fusilar en directo en redes sociales porque hay gente que sabe. Eso hace que, pues, no te metas en ese jardín, déjame que ya me meto yo, que yo no cometeré error y puedo cometer errores, pero realmente es mucho más fácil de lo que yo he trabajado. Es como, estamos sobrecualificados para ese trabajo porque te has dedicado a esto, pero a la hora de narrarlo yo creo que es más difícil que yo meta la pata. ¿Cuál es la parte contraproducente? Que todo el mundo está más instruido, pero al igual que pasa con el fútbol, que tenemos un seleccionador oficial, pero luego hay unos 20.000 seleccionadores amateurs que luego... no tenía que haber puesto ese jugador, no tenía que ver, porque todo el mundo ya ha aprendido un poquito pero ¿cómo hace, yo de fútbol sé poco, pero cómo hace un 4-3-7 de esos, de esto es imposible, nos sobra algún jugador no sobra aquí, y está jugando por la banda derecha, tal. Todo el mundo dices, joder, pero aquí todos esos expertos, pues esto no ha llegado, pero sí que ya la gente entiende más, entonces te expones a que tienes, es por eso que ahora ya no tienes que afinar más, claro. Por eso es necesaria esa figura del técnico que explica estas cosas de una manera didáctica, pero sobre todo también que dé información a los que la necesitan, pero sobre todo también que no cree luego una nube de opinión sobre si tenía que haber parado antes o después, tal, porque todos somos aquí. Yo creo que todo el mundo tiene un estratega dentro, ¿eh? Todo el mundo tiene un estratega diciendo, ha parado tarde. Es como, es fácil, porque es como, nadie ve que el mapa de energía, la estrategia de energía durante una vuelta es equivocada para la situación de carrera en la que está, porque nadie lo entiende, nadie lo ve. Es muy difícil de verlo y habría que tener muchos datos, GPS y tal, y hacer unas cosas. Nadie ve eso. Pero parar, pues esto lo hemos visto, ha parado. Parar y se montó los blandos, también eso también hay. Exacto. Eso es neumático. No, hombre, no, por favor. Pues eso es. Va a quedar en las lonas, seguro. Pero eso es lo que le da vida yo creo que también y luego ya vienen otras cosas que quizás en este deporte pasa menos, pero sí ya empieza a pasar también, que pasa desde hace mucho tiempo, pero es cuando hay un penalti, tú ves, hay dos aficiones, las de un equipo y las del otro, y son capaces de ver que es penalti unos y otros que no es penalti. Y es el mismo penalti, y es la misma jugada, y unos lo ven claramente que no es penalti, y el otro que es penalti. Esto empieza a pasar Entonces es como, a Fernando lo han parado, y algún otro puede ver como, pues lo han hecho bien, pero si a ti no te... Pues es como el fanatismo, obviamente,
te lleva a que... Y esto ya existe en Fórmula 1. Yo creo que no al nivel de fútbol, No, pero ya... pero como está creciendo también la base, no hay más gente cada vez. Exacto. Hay y más estrategas y más... claro, no le están haciendo lo que necesita, tal y eso, y lo ves como de una manera como... Bueno, ya, pero es que no pueden hacer eso porque es inviable, pero tú lo estás viendo de la manera como... Yo quiero que vaya bien para mi piloto o mi equipo. Vamos a cambiar el tercio, porque mandamos a una serie de oportunidades para hacer preguntas. Si les hacemos alguna pregunta en una encuesta a algunos de los que están aquí, y muchos de aquí lo que quieren saber es cómo pueden llegar a Fórmula 1, que ya hemos dicho que es el caso tal. Hace unos años, con mascarilla, tú ya nos contaste que muchas veces, sí, la formación es importante, pero que algo como vivir en el país y estar integrado y tener los permisos es importante. Hay unas cosas... importante es, sobre todo, esa motivación y el saber que estamos en un deporte que su base, su centro de gravedad, no está en España. De hecho, está lejos de España. Si queréis trabajar en Fórmula 1, que luego el motorsport tiene muchas ramas, hay muchas categorías y es verdad que Fórmula 1 es la más grande con diferencia, pero se hacen cosas muy interesantes en Le Mans, en categoría soporte, en otro tipo de campeonatos, tanto Estados Unidos como Japón, algunas cosas, es verdad que ninguno llega al nivel de Fórmula 1 porque es un equipo de Fórmula 1 grande, son 1.600 personas, casi ya 1.800. El equipo más grande de Le Mans son 200, es 200 y pico personas. Es un equipo donde hay recursos. Cuando me refiero al número de personas es porque hay especialistas. Uh-huh. Cuando estás en un equipo de 10 personas, eres el que hace todo. Hoy vas a correos a coger un paquete y mañana estás haciendo CFD. Es un poco como es lo que hay. Pero cuando estás en equipos grandes están esos departamentos, entonces es más fácil entrar rellenando también desde abajo. A lo que me refiero es que todos estos equipos de Fórmula 1 están hay 2 en Italia, 1 en Suiza y 7 en Inglaterra. Ya está, hay que cambiar de país. No hay otra, no hay... alguno dice, no, pero es que mi madre hace una paella los domingos que yo no puedo perderme eso. Pues no es tu momento, no es a lo mejor otro momento de la vida. O es que tengo mi pareja, yo no puedo hacerle eso. Pues no es tu momento en la vida, quizás otro momento, pero es situaciones personales de cada uno y cada uno lo que quiera sacrificar, porque hay que sacrificar. Somos, aquí sois casi 500, pero sois muy diferentes unos de otros, como los hemos sido nosotros, y lo que a uno le va bien, a otro le va bien. Y yo, cuando veo a muchos ingenieros, notas que somos muy dispares personalmente, aunque luego tengáis el mismo expediente con la misma nota. No tiene nada que ver luego la disparidad en cuanto a sacrificios o a querer hacer unas cosas, o qué harías tú por esto. Pensar que luego cuando llegas a Fórmula 1, los equipos se nutren por abajo, que es donde vais a entrar vosotros. Ninguno piense entrar ya como, no sé, yo si no soy team principal no voy. Bueno, pues no, esperad que esto se empieza desde abajo y hay que picar piedra. Hay que picar mucha piedra. Cuando digo picar piedras hay que trabajar, hay que echarle horas, hay que demostrar que eres mejor que los otros para que te... y no quiero decir que es que si los demás hacen 10 horas al día yo tengo que hacer 11. No, lo que da igual, las que hagas cuando toque, tienes que hacerlas, cuando no toque, porque es muy flexible el trabajo, pero lo que tienes que hacerlas es mejor que las del otro. Tienes que destacar o ser un poquito mejor y entonces te mantienes y puedes progresar. Pero sí, solo el objetivo primero no tiene que ser yo quiero llegar a ser, quiero entrar. Es que eso es lógico, creo que es lo que os he explicado yo también. Yo tenía claro que quería competición. Fórmula 1 era como, no sé si llegaré, pero bueno. Luego una vez llegas dices, quiero entrar, y luego ya veré dónde llego. Lo que está claro es que hay que hacer sacrificios. Y esos sacrificios implican el irse a otro país. Poneros en la situación de un equipo inglés que dice, voy a contratar a un ingeniero, que necesitamos ingenieros en inteligencia artificial, que ahora se tienen que nutrir de matemáticos, de ingenieros de software y que dominen este tema. Tienen que buscar en diferentes universidades. Ahora, cuando yo empecé, los españoles en el paddock, en 10 equipos, eran 11 equipos. De los españoles en el paddock éramos amigos todos. Teníamos el teléfono de todos, porque éramos unos 8 españoles, no digo en un equipo, en todos los equipos de Fórmula 1. Nos conocíamos todos. Y cuando alguien oye, que ha entrado un español en
En Renault. Sí, pues venga, mételo en el grupo de españoles y quedamos los jueves a tema de la tortilla de patata, ¿no? Sí. No, la verdad es que de los españoles en el paddock, ninguno echaba de menos la tortilla, eran todos ya bastante... igual, podemos ir a un pub y hacernos un Sunday roast o lo que sea. Pero era porque ya te has habituado y eran todo gente que sí, que les gustaba España, pero no la echaban de menos. Era como, yo he venido aquí a esto. No es... Pero bueno, teníamos nuestro grupo y quedamos. Ahora estamos hablando de que creo que en Aston Martin, el otro día me decía Pedro que había como, no sé si eran ya unos 20, 25 españoles en Aston Martin. Está nutriéndose de españoles, no digo españoles, de todas las nacionalidades. Me refiero a otra cosa para que veáis la facilidad que tenéis ahora, dificultad también, es que antes, por ejemplo, los equipos ingleses tenían un 90% de los empleados eran ingleses y había poquito extranjero. Tú ahora vas a Williams, le pregunté el otro día a un amigo de Williams y me dijo que probablemente ya tienen un 40-60. 60 ingleses, 40 otras nacionalidades. Antes éramos los raros, los que no éramos ingleses, y tienes que adaptarte a su manera de vivir, a sus diferentes lenguas, acentos, tal. Es como, el problema lo tienes tú, que no hablas inglés como lo hablan estos que son de Manchester y no hablan igual que el de la BBC, que hablan diferente, o este que es de Escocia, y dice, pues esto vaya... Bueno, pues problema mío. Otro problema más que me lo cargo a la espalda, pero bueno, lo superaremos. Ahora no, al contrario, ahora dicen, no, el de Escocia, puedes hablar inglés, no el inglés de la reina, pero habla un inglés que se te entienda, porque aquí somos más que somos de fuera de Inglaterra. No me hables con ese, aunque todo el mundo habla bien, pero me refiero que esa barrera lingüística ya es más fácil ahora, aunque tengas que hablar inglés. Están más abiertos a acoger gente del extranjero, pero también hay más gente que aplica. ¿Por qué voy a cogerte a ti y no a otro que viene con muy buenas notas? Lo lógico es porque aporto algo más que un expediente en una universidad. Aporto que he hecho un máster en competición, ya sea aquí o en Inglaterra, pero sobre todo que aporto ese extra y que aporto sobre todo cuando además ahora desde el Brexit, es pero traerte aquí me implica, tengo que darte una visa temporal de trabajo, tengo que, como pasa entre muchos países, pasa en Suiza, en Italia no hace falta visa, te cambias, es Comunidad Europea, en Inglaterra sí que hace falta visa de trabajo, en Suiza hace falta visa de trabajo, entonces tienes que ponérselo fácil, como mentir si hace falta, pero yo lo tengo fácil, tengo un primo aquí, he hecho aquí ya cualquier tipo de trabajo, donde tengo una visa temporal de trabajo, me da igual que seas camarero, pero ya tengo una visa de trabajo, me refiero a que al contratador te ve como, vale, pues entre tú y este que no tiene visa de trabajo y viene de Francia, pues te cojo. Ya, es ese puntito extra, aparte de tener un buen expediente y si puede ser ese máster. Y la motivación que decíamos de comerse la hierba, vamos. Exacto, esa motivación que la has hecho, ya la has demostrado en ponérselo fácil. Obviamente hay equipos que les cuesta más captar, como es Suiza. No hay tanta gente que quiere ir a Suiza, sorprendentemente, pero allí pues es más fácil a veces porque no tienen tantos que aplican. Entonces puede ser una manera de entrar. Pues fíjate que esto que nos lo decías ya, nos preguntaba Eloy Ferrero, dice, ¿cómo diferenciarse a día de hoy como ingeniero? A lo mejor no es tanto un tema técnico, sino en otras cosas que también facilitan tu... Exacto, y yo creo que tenéis que saber todos que el expediente es importante. Es importante sobre todo, yo creo que en tus primeros años de trabajo, pero al tercer año queda olvidado. Ya has entrado, ya no es... Ya hay otras cosas más importantes. No os preocupéis si dices, es que mi expediente no es brillante. Bueno, pues súplelo con otra cosa, porque dentro de 3 años nadie se va a acordar de que tú eras cum laude o lo que fuera. No es bueno para empezar, para es tu trampolín, tu puerta de entrada. Obviamente hay equipos que se nutren por prestigio. Por ejemplo, hay algunos equipos se nutren de... No quiero menospreciar a lo PV ni mucho menos, pero en Inglaterra se nutren de Oxford y Cambridge, sobre todo Cambridge, pero cogen números unos de Cambridge, no por el expediente, sino porque saben que es
ambicioso, es esa persona que quiere más, dicen es competitivo, salen rana muchos, porque dicen es competitivo, pero es aburrido, porque pero a veces intentan captar, pero ese expediente vale como puerta de entrada. Muchos de ellos tienen mortalidad infantil, me refiero a que a los 6 meses, no era mi sitio o no era la persona, porque es un tío súper listo, se me está aburriendo, no quiere cortar hierba, no quiere hacer ese trabajo que tienes que hacer cuando empiezas, que es, pues no va a ser el mejor, va a ser muchas horas pues mejor tienes que hacer, imagínate, soporte a las carreras en horario australiano, pero en Europa, levantarte a la 1 de la mañana, como tengo que hacer yo para transmitir o para ver una carrera, pero eso como soporte, al final, ¿sabéis qué pasa? Que pasa muchas veces que todo es divertido el primer año. El segundo ya y dices, vas a comerte 5 años así. Y luego ya puedes pasar a trabajar de otra manera. Ostras, al tercero caen a muchos, porque dicen, ostras, que es duro esto. Bueno, hay otros que dicen, me da igual, yo seguiré picando piedra, seguiré trabajando hasta que me den esa oportunidad. Hay muchas posiciones en Fórmula 1. Lo que es importante es no aplicar random. Yo creo que es un consejo que también me preguntan muchas veces, ¿cómo puedo entrar? No apliquéis en plan de, tengo un expediente fantástico, me encanta la Fórmula 1 y haría lo que fuera. Y dices, ya, pero ¿qué departamento? Es que somos recursos humanos, pero aquí tenemos vacantes y tenemos unas 10 departamentos de ingeniería. Tú eres diseñador, eres aeronáutico, o sea, eres un aeronaticista, eres un tío de pista, eres un tío de software, que también hacen falta. ¿Qué eres? Porque, ¿qué es lo que...? Entonces, ahí es donde digo yo la parte mentir. Ese tipo de cartas motivacionales que piden los ingleses para entrar en los trabajos y todas estas cosas, pues decir realmente, no, yo es que esto es lo que yo quiero y y a lo mejor dices, me daría igual aquí que aquí que aquí. A cada escudería le mandas un departamento distinto. Es eso, mandas el misma, pero con diferente, pero que se note que quieras, y entonces dicen, bueno, este tío tiene ese punto que quiere entrar en este departamento y tiene ese perfil y tiene ese conocimiento. Aquí tenemos muchos estudiantes de distintas ingenierías y alguno dice, joder, yo con lo que estoy estudiando podría trabajar. Tenemos un par de preguntas sobre si ingenieros químicos pueden trabajar en equipo de Fórmula 1. A ver, directamente, un químico no... Ingeniero. Sí, no trabaja, muchos de ellos no trabajan en el equipo en sí, pero muchos de ellos sí que trabajan en todo lo que sean lubricantes, porque recordemos, Fórmula 1 también hay proveedores. Alguien puede decir, no, llevo 15 años trabajando en Pirelli, en el paddock, voy a todas las carreras, responsable técnico de Pirelli, tal y eso, ya, pero no trabajas en ningún equipo, eres un proveedor. Lo mismo con... Valdría, ¿no? Trabajar en Pirelli yendo a las carreras. Sí, dices... Es en Pirelli hay químicos también, hay ingenieros químicos, cuidado. Pero obviamente en combustibles, en lubricantes, hay muchísimo sitio para gente que son de carreras. Que luego de ahí das saltos, es muy lógico. Yo he visto saltos, ingenieros de estructuras que han pasado a ser hacer sistemas electrónicos, y de hecho uno de mis amigos, y luego ahora es responsable de motores de Mercedes. Y dices, pero si tú eres de esto, tú hacías, de hecho es neozelandés, decía, pero si tú hacías puentes y carreteras, que has acabado ahora siendo el responsable de motores de Mercedes en pista. Y dices, sí, pero porque es lo que creen ya es lo que... Por eso me refiero que, fijaros que si cuenta poco el expediente a los 10 años de trabajar, que no cuenta casi ni lo que estudiaste, porque puedes haber cambiado a una rama... Porque profesionalmente has visto que, oye, pues yo aquí voy bien y tu jefe te ha visto que, oye, ¿qué tal si damos un cambio? O tú lo has pedido y de repente te cambias. Puedes empezar como químico y acabar de ingeniero de pista. Porque, los digo el ingeniero de pista porque, ¿qué carrera es ingeniero de pista? No existe. Sí. Entonces, ingenieros de pista ahora mismo, os puedo decir que hay mecánicos, ingenieros mecánicos, especie de mecánica, aeronáuticos, ingenieros de electrónica, hay de software, de hecho un ingeniero de pista que hacía software, dices, esta es para explicarla, porque de software a humanos pero bueno, el tío lo hizo el cambio bien y no hay muchas especialidades, muchas posiciones que no se estudian en ningún, al ser punta de lanza en tecnología, no existe el ingeniero ese es como un estratega. ¿Dónde se estudia estrategia? No existe la carrera de estrategia. El estratega
suele ser... Yo he tenido estrategas que han sido aerodinamicistas, matemáticos, software que trabajan en la bolsa de Londres y de ahí se pasaron a hacer estrategias excelentes. Dices, es que no cambia. Y en métodos matemáticos son unas bestias. De Carlos, historias, y lanzan simulaciones. O sea, casi que para cualquier... Contesta un WhatsApp con simulaciones. Dices, los entiendo. Pero es eso, no hay una carrera específica. Está claro que si tú quieres, o tu fuerte es un ingeniero de estructuras, de cálculo estructural, obviamente un mecánico, un ingeniero suele ser lo lógico que sea más o menos en la... Pero si eres... hay muchos ingenieros de software, no son informáticos, son ingenieros que tienen esa capacidad de software. Porque también lo sabéis que como software, pues muchas veces es autodidacta. Entonces tenemos muchos de software que realmente tienen una ingeniería detrás. Se nos va haciendo tarde, aunque estamos súper a gusto todos, yo creo. Vamos a hablar un poquito de Fórmula 1 del campeonato. Este año. De este año, por ejemplo. Entonces, bueno, para mí... Ahora viene lo que estabais esperando. Ahora, a ver. Sí, todo este rollo, bien, pero ¿quién ganará el Mundial? Bueno, sí, yo te iba a empezar por una... O sea, antes que eso, para mí este año, sí, cambios que he visto este año, ¿no? O sea, es la primera vez que yo he visto a un ingeniero presentarse casi como un piloto. ¿Cómo que un ingeniero? ¿Qué quieres decir? Bueno, ha salido Adrian Newey allí en una presentación. Ah, bueno, sí. Con los focos, con tal. Sí. Digo, esto... Quizás la necesidad también, pero ese es un poco es verdad que es el ingeniero más famoso. Obviamente cuando alguien piensa que a su edad el fichaje que ha hecho ha sido impresionante. A ver, no hay muchos Adrian Newey. Los sueldos son altos en Fórmula 1 cuando son exponenciales. Lo de Adrian Newey se sale. Están los sueldos, suben y Adrian Newey, que está allá arriba. Hay mucha gente que gana mucho dinero y alguno puede pensar desde como, oye, me van a entrar en Fórmula 1 y espérate, hay una base, lo que sí que pasa es que el recorrido es muy grande y si se llega arriba, se tienen sueldos mucho más altos de lo que es la media de la ingeniería. Lo de Adrian Newey yo creo que está por encima porque no sé si fichó por 30 millones o no sé, una animalada de estas. No sé si conocemos en otra rama de la ingeniería que hay alguien que gane ni la NASA, ni no lo sé, supongo que no, a no ser que sea empresario. Pero a eso me refiero, es un caso muy excepcional. Pero sí que es verdad que se hizo una presentación tipo fichaje estrella del fútbol. Fue totalmente así. Que ahora hablaremos del año que viene, porque como nos han dicho que este año que él no tiene influencia... Sí, es difícil que tenga influencia. Vamos a dejarnos eso para el año que viene, porque nosotros queremos que se gane el sueldo. Esperemos, sí. De hecho, el que le paga también. Quiere que se lo gane bien. Bueno, vamos a hablar del campeonato actual y un poco cómo lo ves tú, porque a mí la sensación que me da, ¿vale? Es hasta qué punto que están todos muy igualados. Sí, lo hemos visto en la clasificación. Se puede ver cómo... Pensemos que son 20 coches, 10 equipos. 10 equipos con 10 oficinas técnicas, 10 túneles de viento, 10 equipos de desarrollo. Cada uno llega al concepto de qué es lo mejor y hay equipos muy pequeños, hay equipos estructuras en Fórmula 1 como un Haas, que es un equipo, como dijéramos, que subcontrata muchas cosas, compra todo lo que puede, que le permite el reglamento, que no tiene que hacer solo, y equipos como Williams, por decir dos nombres, pero bueno, hay muchos que lo hace todo, desde el primer tornillo al último, su caja de cambios, menos el motor, obviamente, se compra casi todo, lo genera dentro. Williams necesita mucho más personal, o un Aston Martin que fabrica casi todo dentro, excepto en la caja de cambios, por ejemplo, la compra Mercedes. Pero lo que me refiero es que son modelos de negocio y estructuras muy diferentes. Un Haas son 200 y pico personas, porque como compran mucho hecho, y otros equipos son de 2.000 personas. Y al final les separa un segundo y poco en pista. Esa es la estabilidad del reglamento que ha hecho que todos se van como aplanando las mejoras y cada vez son más pequeñas y se está apretando todo a un nivel que hacía tiempo que no veíamos. Y esto es sacar la bola de cristal y yo sé que da igual lo que nos digas, puede pasar una cosa u otra. ¿Queda capacidad de desarrollo durante la temporada que estamos sabiendo? Además que
Ya se dice que dentro de nada van a empezar a pensar sobre todo en el coche el año que viene. Sí, Vamos a ver variaciones en lo que tenemos ahora en los primeros coches. Seguro. Está claro que y ya no solo por desarrollo, sino por circuitos. Cuando tú diseñas un coche, tiene que funcionar bien en circuitos muy diferentes. No puedes hacer ese coche, tienes una base, y esa base tú luego le cambias reglajes, pero los reglajes te permiten adaptarlo a un Spa y a un Mónaco, que no tienen nada que ver. Son dos sitios completamente diferentes, o un Imola y un Spa, que también Imola es un circuito bacheado, con cambios de... Y un Spa, dices, bueno, también hay cambios, sí, pero Spa es un circuito de alta velocidad, Imola no, Imola está muy bacheado, Spa es plano completamente, no hay baches. Lo que me refiero es, tú puedes hacer eso, pero tu coche nace para una mayoría de circuitos. Es como, y dedicas más tiempo. Imaginaros que ahora un equipo dice, quiero ser el campeón de Monza. Monza es un circuito de configuración única. Un ala que solo usas en Monza, no la vas a volver a poner, el ala de Monza. Pues voy a dedicarle más horas que nadie. Todos los equipos, al final, el coche de Monza pasa 4 días en el túnel. No puede pasar más porque hay que dedicarle tiempo a los otros 23 circuitos que tienen un ala más común. Ahora uno dice, pues voy a dedicarle 3 meses. Y te hace el coche de Monza. Ese coche sería un coche que podría ganar en Monza, podría estar delante este año, pero obviamente el resto del año iría, bueno, no valdría. Lo que me refiero es que cada uno ha hecho dónde quiero que mi coche caiga y de repente pasas a un circuito, está más cómodo el coche, pasas a otro, no se adapta a ese coche, hay coches que no le van bien los pianos, a otros sí que le va bien el pasar por los pianos, es por un tema de suspensiones y alturas. Hay coches que veremos que cuando hay pianos van a ir más cómodos. Esto va a hacer simplemente que se reordene todo, porque hablamos de que 2 décimas te hacen subir 3 posiciones. Está tan apretado, ya no solo las evoluciones que vayan trayendo, sino también el adaptarse a los circuitos, ese tipo de coches, que el mío está más en su sweet spot en este circuito, y en este otro no, tengo que hacer muchos cambios, no está cómodo, tal. Y hay veces que lo dejas caer en el circuito y dices, uy, está perfecto esto, hoy no tocamos. Hoy se llama el día del polish, que es ya lo limpias y fuera, que no toques nada, que ha caído bien. Es lo que queremos todos. Los ingenieros, cuando llegas y el primer día el piloto dice, ostras, pues va bien y gira tal, quizás se quita, pero no toquéis mucho. Y dice, no toquemos mucho, no tocamos nada. Es el día de pasar la valleta, que le decimos a los mecánicos, ¿qué relax hacemos? Y decimos, límpialo, no hay que hacer nada más. No sé si es una impresión personal, pero si yo pillo los últimos 10-15 años de Fórmula 1, estamos en una época donde los pilotos están teniendo más influencia en los resultados que en las últimas 10-15 años. Me da la sensación de que antes tenías el coche ganador, y sí, de los de la pareja era el que tal, pero me da la sensación de que cuentan más, tal vez. Yo creo que el coche sigue siendo lo que predomina. Lo que pasa es que cuando acercas todo tanto, normalmente siempre decimos, de un piloto bueno a un piloto malo, no suele haber más que medio segundo, no suele haber más. Si hay más es por otros motivos, ¿no? Porque el piloto, entre calidades de pilotos, no suele haber más diferencia. El problema está que, como se ha apretado tanto la parrilla, ahora destaca cualquier cosa. Es como tener los neumáticos 10 grados más calientes o más fríos, te puede hacer que tu coche esté cómodo en un gran premio, en otro, y en un circuito sufres de neumáticos y en el otro van de maravilla, porque trabajas con los neumáticos de media siempre 10 grados más caliente que otro, porque deslizas un poco más. Entonces el piloto entra a formar parte en la ecuación. Cuando tienes un coche, como ha pasado en la época dominante de Mercedes o de Red Bull, es que dominamos fácil. Hacemos, en la época dominante de Mercedes, de Rosberg, Hamilton, creo que os acordáis todos, que era pues ganar o Rosberg o Hamilton y el resto. Y es que cualquiera quedaría segundo con ese coche. Cualquiera. Claro, y a eso me refería, ¿no? Que como están tan cerca, y también pasa un poco me da a mí la sensación, con que se acople mejor el coche a uno de los 2 pilotos del equipo, ¿no? Sí. Entonces vemos más diferencia también, porque enseguida se te cuela gente. Lo vemos sobre todo en Red Bull, donde tienen la polémica que está viendo últimamente de esos coches que son difíciles de conducir, que es algo que para que entendáis, yo creo que aquí se puede explicar un poco. En la tele es más difícil, pero
pero el coche que quiere Red Bull es un coche que tiene mucha parte delantera. Cuando se llama parte delantera no es que tenga un alerón muy grande, es que el que tenga mucha parte delantera es un coche muy reactivo. Es un coche, imaginaros que vosotros tenéis un coche y alguien os multiplica el volante, el de vuestro coche que conducís todos los días, que con girar un poquito solo, las ruedas ya hagan un ángulo muy grande. Y dices, bueno, pues esto sería a punto para matarme, ¿no? No puedo ir por la calle prácticamente en las rotondas, me las como todas, entro dentro, es difícil, pero no, eso es una exageración para que lo entendáis, pero lo que realmente es un coche que es muy reactivo por sus geometrías, pero sobre todo también por su mapa aerodinámico, que también es un coche que quiere estar a unas alturas donde si lo llevas a esas alturas, el coche es la bomba, va muy bien, pero como te salgas de esas alturas, va mal. Si lo llevo a esas alturas, tengo que ir muy rígido, muy, muy duro. Entonces, el coche va a cada... Para que no sube y baje tanto, claro. Exacto. Si yo hago el coche blando, el coche irá subiendo y bajando. No tenemos suspensión activa. Ese coche con suspensión activa lo podría llevar cualquiera. Con suspensión como convencional, pasiva, como tiene que ser por reglamento, ese coche tiene que ir muy duro para poder ir en esas alturas óptimas. Si yo no puedo llevar el coche tan duro porque es demasiado reactivo también, no me ayuda nada, y cada vez que pillo un piano me saltan los dientes y me manda un metro fuera, tengo que ablandarlo. Entonces salgo de la ventana óptima y empiezo a ser más lento. ¿Qué problema hay? Que hay un piloto que puede. Entonces dice, a mí me da igual. Yo lo llevo y aunque sea súper reactivo, aunque gires el volante y el coche... O sea, yo no hay ningún problema porque yo ya sé ver estas cosas y yo lo puedo hacer. No hay muchos así. ¿No? Y sale uno cada muchos años. Es un poco como cuando hablamos del simulador. El simulador con el hardware in the loop, no con piloto, es muy valiente. Porque un coche reactivo, el simulador te lo lleva, porque el simulador, el modelo de piloto que le ponemos luego sí que lo calma. Pero si no, un simulador, tú le das el coche más reactivo. Imaginaos que pones un coche que con 1 grado de volante, las ruedas girasen 20, que es lo que giras en 18 grados, giras en Mónaco en la horquilla más cerrada. Pues imaginaos que hicieras eso. El simulador da igual. Yo pongo las ruedas donde quiero y el volante se moverá 0,2, 0,1, 0,2. El simulador te lleva ese coche. El piloto no puede llevarlo. Ese coche es una exageración, es inconducible. Ese coche sería inconducible. Pero hay un piloto que sí que puede, que no le importa porque él, no digo que conduzca como en un simulador, sino que tiene esa capacidad que tiene de prever lo que va a pasar. Por eso me refiero a que esa diferencia de reglajes ha hecho que hay veces que pilotos estén más cómodos y otros. Red Bull es el caso extremo, pero lo vemos en otros coches, que un fin de semana hay un piloto que destaca y el fin de semana siguiente es el otro. Pasa lo mismo, solo que estamos hablando de 2 décimas arriba, 2 décimas abajo, no lo de Red Bull, que hemos visto que han sido diferencias muy grandes. Bueno, entonces, para concluir temporada actual, nos vamos a seguir divirtiendo, ¿no? Está ahí un montón de coches apretados, los pilotos están también... Llevamos 3 carreras y en 3 carreras han habido... Se ve, claro, que los McLaren están fuertes, pero se han despistado y ha ganado un Red Bull. Pero también una sprint la ha ganado un Mercedes. Es como... Y va a ser así, que sí que está bien, pero a la mínima que tengas algo que no esté en el óptimo, vendrá otro y te robará, porque creo que fue la última carrera, hablo de cabeza, mejor me equivoco, creo que no hubo safety cars, no, todos acabaron en la misma vuelta, nadie fue doblado y creo que estaban todos en 70 segundos, todos los coches. Eso quiere decir que ya no está ese margen de, bueno, si pinchas una rueda, entras, la cambias y sigues, haces podio. No, si pinchas una rueda y haces una parada no prevista, cuidado que se te lía el tema, se te complica y vas atrás como pasó Piastri en Australia. A eso me refiero. Es un campeonato que va a estar muy vivo. ¿Y qué tenemos que hacer los ingenieros? Porque es parte de nuestro trabajo, minimizar los daños. Me valen más 24 segundos puestos, ojalá, que no victorias. Me vale, no prioricemos las victorias, entonces tienes que subir tu margen de seguridad, porque no quiero un 0. El que haga más ceros, pierde este año. No es el año de, bueno, con 3 ceros me puedo ganar. Con 3 ceros... Amarrateguis todo. Tienes con 3 ceros, agarra un segundo, no vayas a por la victoria, que son 7 puntos más, si eso te implica el arriesgar a un 0.
Entonces creo que los pilotos también lo están entendiendo, estamos viendo los más cautos, más porque dicen, cuidado que un 0 se va a pagar. Y vamos a ver menos toques también, claro, que ahí están todos... Van a haber toques en la parte de abajo, en la parte media, pero arriba lo estamos viendo que se están respetando todos porque todo el mundo dice, este campeonato ganas por pocos fallos, no por... porque parece que como tengas un fin de semana no puntúes, puntúan todos los de delante puntúan, todos están en el top 6. Y dices, madre mía, es que aquí no te vas abajo. Y claro, como es Fórmula 1, ahora que está igualado, que está interesante, que hay pelea, cambiamos el reglamento. Exacto, eso es una costumbre que hay en Fórmula 1 bastante buena. No es muy buena deportivamente, pero sí hay un cambio, más que ya estaba previsto, cuando más bonito está todo. Es un cambio y si alguno piensa, y esto es que es una defensa hacia nuestra profesión, si alguno piensa, ¿qué necesidad? Deportivamente no habría ninguna necesidad. ¿Por qué se hace ese cambio? Hay un reglamento técnico y deportivo, pero sobre todo técnico, que es el que va a dar un cambio el año que viene, porque es un campeonato de ingenieros también. Es un campeonato que corren los pilotos, pero también de ingenieros. Ahora va a venir quién hará el mejor motor para el 2026, quién hará el mejor coche para 2026. Es decir, eso cuando estás en un equipo de Fórmula 1 es como cambio de reglamento. Qué bien, ahora influimos más, ahora podemos marcar la diferencia y se ven como oportunidades de ese motorista que dice vamos a darle a estos otros porque lo vamos a hacer mejor que ellos. Dices, bueno, somos hooligans, pues bueno, somos un poquito, sí, somos competitivos y esos cambios de reglamento técnico aportan el poder hacer estos cambios, que los ingenieros tengamos un poquito de peso durante un poco de tiempo. Luego, obviamente, ya se iguala todo y como tú dices, ya es pilotos, ya es fiabilidad, ya es muchas más cosas. Cuando estuvimos hace unos cuantos años aquí, estamos antes de empezar la temporada, cuando cambiaron los coches del reglamento, tú nos contabas que arriba iban a estar los grandes. ¿Es Aston Martin un grande? A ver, gracias por esta pregunta. Esta te la guardo. Estás de periodista casi, ¿no? Sí, no, vamos a ver. Vamos a rebajarla si quieres, pero que de alguna manera debemos tener esperanzas, debemos tener ganas de que, o sea, ¿tienen mimbres para estar ahí? Arréglalo. Pero la has lanzado. Ya la he lanzado. Ya me has disputado y ahora yo me protejo. Este momento es cuando dejamos de ser amigos. Los países se entienden directo. Ahora saldremos por dos puertas diferentes. A ver, Aston Martin no es un equipo grande ahora, ni mucho menos. Está luchando por ser el quinto equipo. ¿Sí? Ese es su objetivo este año. Pero Aston Martin está haciendo las cosas adecuadas para ser un grande. Quiero decir, si vosotros veis que Haas está por delante de Aston Martin, es posible que tengan un mejor coche ahora, pero Haas no está haciendo... Haas no tiene como objetivo ganar el Mundial. Podéis pensar, los 10 equipos que hay allí, todos quieren ganar el Mundial. No puedes, hay que ser realistas, hay que saber qué compites y cuál es tu objetivo a final de año. Hay equipos como Sauber que con un sexto en el Mundial abrirían el champán, estarían contentos porque para ellos es un éxito. Un equipo como Haas sabe que él no puede competir con los 4 constructores grandes. Luego, detrás de los 4 constructores grandes, hay varios equipos que sí que quieren entrar en el grupo de los 4, el top 4. Tenemos un Williams en proceso de contratación, crecimiento, están haciendo muchas cosas para crecer. Un Alpine no está creciendo tanto, que está más... está como pasando una travesía que no sabemos qué es exactamente, pero luego sí que vemos un Aston Martin en ese proceso también de contratación, el efecto Newey, pero también es el que vayan a por un Newey ya te quiere decir algo. Más que Newey aporte o no aporte, ya te está queriendo decir que nosotros nos lo tomamos en serio y queremos ir porque no queremos acabar, pasar del 14 al octavo. Queremos llegar al top 3. Queremos estar delante y luchar por podios y victorias. Es lo que queremos. Eso es lo que te están demostrando con esa inversión que están invirtiendo muchísimo en una fábrica. Eso me refería. Eso es los signos que tienes que ver. ¿Qué catalogan a un equipo como grande? ¿Su infraestructura, su compromiso o sus resultados? Porque podemos decir por resultados Aston Martin no lo es. Pero no. Por esa actitud, por esos cambios que está queriendo hacer, lo es. Está haciendo lo mismo que están haciendo los equipos, o que hicieron también los equipos grandes, como hizo McLaren con un túnel de viento nuevo, como hizo Red Bull en su día, también Mercedes han ido todos haciendo ese tipo de
El problema está que quizás nosotros lo vemos más, se publicita un poquito más con Aston Martin porque tenemos esas ganas de que salga bien. Pero sí que es verdad que Aston Martin está haciendo todo lo correcto para llegar. Que se llegue o no, lo están haciendo Williams, también lo está haciendo. Entonces... Sí, seguramente por eso no soy periodista. Es decir, yo lo veo más frío como tú, pero me refería a cuando nos hablaste, ¿no? Hace unos cuantos años, como decir, hay gente que tiene los mimbres para llegar. Ferrari es el equipo más grande y les cuesta Exacto. cada vez. O sea que está claro que no es matemático. Pero el efecto McLaren creo que es una esperanza para todos. No lo olvidemos, McLaren estaba hace 6 años compitiendo por el último, por no salir, estaba en el P18. Eso era el McLaren de hace 6 años o 7. Ahora ves que McLaren ya el año pasado era el mejor coche en 2024 y ha ido creciendo, ha ido subiendo, han ido con unas inversiones, túnel de viento nuevo, política de contratación, han traído gente de diferentes equipos. Ves que dices, no solamente es una estrella, hemos fichado a tal o tal piloto estrella, no ha hecho falta. Han hecho ese, y también McLaren salía de... McLaren, aunque quedaba el 17, era un equipo que estaba pasando una travesía porque era mucho más grande que cualquier equipo que estaba en ese territorio. Yo creo que Aston Martin está haciendo ese tipo de inversiones y de contratación para llegar a ser uno de los equipos grandes. Y el ejemplo McLaren es buenísimo. ¿Y llegan a tiempo? ¿Tú crees que lo han puesto todo en el sitio antes de...? Porque yo creo que también hace falta En McLaren pasaba eso, ¿no? Exacto. Tú puedes... cualquier empresa, podemos contratar ahora... imaginaos que hacemos una startup. No es el caso, pero es como ejemplo. Y esa startup está creciendo a un ritmo de 0 hoy a tener 50 ingenieros la semana que viene, 100 el mes, a 50 cada 3 meses, pongamos, a 20 ingenieros al mes, creciendo. Hay que hacerlos trabajar juntos. Van a ver luego que hacerlos trabajar, me refiero a que quizás has contratado demasiado de un área y poco de otra, o que las capacidades estás demasiado fuerte aquí no, o de la manera que trabajan, este departamento redundante, no te hacía falta esos 10, en cambio aquí te faltan 10 más. Ahora has visto que, porque han venido estos con una experiencia diferente, te han dicho, no, que estamos cortos de esto, hace falta. Eso significa yo lo entiendo como la manera de aprender a trabajar juntos, de crear equipo. Esa estructura que ya sabe trabajar junta, que McLaren por suerte sí que lo tenía. Eso es lo que está creando Aston Martin. No puedes pasar de 600 a 1000 trabajadores en 2 años sin equivocarte. Alguno y luego van a tener que aprender a trabajar juntos. Creo que el 2025 hay que tomarlo como ese año de adaptación, de aprender a trabajar con un túnel de viento nuevo, con una estructura de gente nueva, con todo esto para en 2026 tener. Por eso, a veces juzgar los resultados de 2025 es complicado, porque están en un proceso de cambio grande y lo lógico es que hubieran reestructuraciones, 1 o 2 este año, y que nadie se ponga las manos en la cabeza. Es normal. Si nadie es capaz de meter 300 personas nuevas en una empresa y que no tengas luego que hacer cambios porque no ha salido todo como pensabas, y no porque no sean buenos, porque era bueno en aquel entorno, en aquella empresa, pero ahora lo has puesto aquí y dices, no, porque aquí no es que no esté a gusto, no es felicidad, es un poco no me es tan necesario sus capacidades. En cambio, aquí habría que cambiarlo y ponerlo en este otro departamento. Quizás sí. Bueno, pues has perdido 6 meses hasta que has descubierto eso. Ese es el problema que van a tener los equipos en crecimiento. Y por volver a hablar un poquito de Newey, no hablaremos mucho más. Montón de coches campeones del mundo. Ha hecho la escudería en el que estaba, en el equipo en el que estaba. Este cambio de reglamento va a ser también, van a tener que acertar con la idea feliz, entre comillas. Ya sé que no es idea feliz, que hay mucho trabajo, sí. Pero ¿puede ser un factor diferencial los equipos que tengan el equipo de dinamicistas que acierten? A ver, el factor diferencial va a ser sobre todo la unidad de potencia. Ese es el que va a marcar más. Tener una aerodinámica va a ser activa, la aerodinámica, alerones delanteros y traseros que se mueven. Sí, va a ser importante, los coches cambian, sobre todo en tamaño, pero y yo creo que puede ser así como antes quizás en un cambio de reglamento aerodinámico era, por ejemplo, con los coches de efecto suelo. Cuando cambió el efecto suelo era
el 90% era aerodinámica en ese cambio y 10% del resto de cosas, pero casi todo era aerodinámica. Aquí yo creo que a lo mejor puede ser un 50-50. Puedes hacer un trabajo excelente en aerodinámica, que si tu unidad de potencia no es de las mejores, porque va a haber diferencia. Ahora los motores están muy igualados. Vamos a ver que no van a estar tan igualados el año que viene. Y nos acordamos que cuando hace unos cuantos años no estaban igualados, era lo que determinaba las carreras. El año 2014 empezó la época híbrida. La época híbrida, el mejor motor era el Mercedes, y un Williams acabó, creo que segundo del Mundial, con un Mercedes, porque era el mejor motor, pero con muchísima diferencia. Lo veíamos en que tenían tanto margen que empezaron a quitarle como potencia a los motores, y el motor que empezó la temporada llevaban 8 carreras y no lo habían ni cambiado. Y veías los demás y dices, vamos por el tercer motor, y esta gente no han cambiado el primero, porque lo llevan descafeinado. Pero no va a ser tan fácil, porque el cambio de motores no es tan grande como aquel. Aquel fue revolucionario. O sea que no esperemos tantas diferencias en principio. No, pero que hay más fabricantes también, ¿no? Sí, en principio tendremos más fabricantes, pero sobre todo habrá 2 unidades de potencia que se espera que sean las buenas, serán Ferrari y Mercedes, y luego veremos el proyecto Honda, el proyecto cómo salen, porque va a haber ahí cambios, y el proyecto Red Bull, que hereda un poco el Honda, pero cómo salen. Lo lógico es que no veamos esas diferencias que había antes de segundo y pico entre unidades de potencia por vuelta. Habrá menos, pero es que si ahora hay unas pocas décimas, se va a aumentar. Bueno, pues yo creo que es bueno que las cosas cambien, para que somos un poco más fanáticos, aunque yo me estoy divirtiendo muchísimo este año. Lo que pasa es que a todo el mundo le gusta que las cosas cambien para mejor de ellos. Es lo que... Danos un bot, danos algo, Tony. Danos algo, no cogernos. Sí, no, pero sí, que sobre todo se va a sacudir. Y nadie lo sabe, Se sabe que hay algunos motores que pueden ir mejor que otros, pero en aerodinámica no se sabe nada. Eso ya, porque esa es otra cosa que hablamos ya hace 4 años, y con esto yo creo que ya cerramos. Es decir, algo suena siempre, ¿no? En el paddock y tal. Hay muchas informaciones que se dicen, es como lo llamamos los grandes premios. Hay fines de semana de gran premio y es fin de semana donde no hay gran premio. Y hay que tener mucho cuidado con la información, porque decimos que en los pubs se aprende mucho, que es... quedan amigos de diferentes tal a cenar, como el grupo español que os decía, no nos contábamos nada, obviamente no cuentan nada confidencial, pero ya hueles. Muchas veces no hace falta que te digan nuestro motor es la bomba para 2026 y va a dar no sé cuántos caballos. No, lo que te da eso que hueles es simplemente cuando hablas de estamos teniendo una de problemas porque llevamos ya como unos 200 motores rotos en el banco por el tema de tal, no sé qué, y el otro día a lo mejor está pensando, pues nosotros no hemos puesto ni 10 todavía. Dices, ay, ellos ya iban 200. No te ha dicho potencia, no te ha dicho nada. Dices, me da que alguien va por delante. Que no quiere decir que no te ha dado ningún número, posiblemente es confidencial, obviamente, lo que has dicho, pero claro, viene y dices, perdona que llego tarde porque, joder, que tenemos una liada, y luego hablas de otra cosa, no está, pero ya te vas, se ha quedado uno pensando, diciendo, ay, que son ese tipo de informaciones muchas veces que no es eso de toma el se ve, eso olvidaros, eso hace años que no pasa porque, vamos, vas a la cárcel rápido, pero aparte que se te conoce cuando haces ese tipo de cosas, no es. Entonces son rumores muchas veces de se habla tal o... Que algunas veces eran totalmente erróneos, claro, porque como... Sí, creo que hay muchos... Por ejemplo, que McLaren el año pasado estaba sacando un coche bueno, lo sabía... o que lo sabía mucha gente, porque se estaba ya... en Italia no lo sabían, pero en Inglaterra era más fácil de saber que, ostras, algún proveedor, alguien decía, no decían números, pero decían, ostras, están sacando un montón, les está yendo el coche tal, y al final llegaban a hacerse de los rumores, sacar hasta un número de puntos de carga aerodinámica que se estaban consiguiendo por semana. Decían, McLaren está en 3 puntos por semana, que es una animalada. Dices, ¿cómo habéis llegado a ese número? ¿Quién ha dicho? Alguien dice, ese número no lo ha dicho nadie, ese número es como si fuera un ChatGPT, pero en un pub de informaciones, tal y eso. Dices, pues tiene que ir, si tal, por ahí, y fue, acertó. Pero lo haces, no es una rumorología con ciencia. Ese número nunca llegó a la prensa. Es como, por suerte, ese tipo de cosas, hay
ética o eso, es como, y cada uno en su trabajo, nadie habla con el periodista, no es tan normal, incluso cuando yo tengo mucha información de ese tipo, no la alargo, no la suelto, que dices, joder, me acaban de contar este amigo que tal, no, y no la alargo y no la digo a los periodistas, porque estos tienen una incontinencia que... Su trabajo. Exacto, entonces no se la cuento porque sé que esto, y se lo digo a veces, digo, para una que os cuento, la soltáis enseguida, no, esto no se cuenta, esto... Entonces, yo cuando estoy con algún amigo me entero de muchas de estas cosas que luego muchas no se cuentan porque es como más de ingenieros, no de dominio público y no va bien tampoco porque no están fundadas, no hay un... Lo sé porque me lo dijo tal con nombres de apellidos. No tienes eso, no tienes una cosa así. Bueno, pues yo me quedo con eso. Espero que este año te cuenten muchas cosas buenas de un par de equipos, que no tampoco voy a decir cuáles. Espero que vuelvas pronto, porque cada vez que vienes aquí es la hora de comer ya y en una clase se hubiera ido ya a la mitad, pero aquí los tienes a todos. Es la hora, claro, ahora tengo un hambre todos, ahora aquí se oyen las tripas. Muchísimas gracias de nuevo por venir y un fuerte aplauso para Toni Vilquerella. Gracias.